En este problema vamos a calcular la velocidad, la densidad de carga y la intensidad de corriente. Para esta densidad de corriente, obviamente, no es estacionario, ¿no? Como veremos a continuación. J0, D y tau son constantes. Muy bien, lo que podemos observar primeramente es que J es una densidad de corriente radial, ¿no? Hay una simetría esférica también, ¿no? Por lo tanto tenemos este campo J radial, así como lo expresamos en el gráfico. Vamos a calcular en primer lugar la intensidad de corriente I. En este caso, la intensidad de corriente nosotros sabemos que es la integral de superficie de la densidad de corriente, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a tomar una superficie adecuada para calcular esta integral de superficie, ¿no? Por ejemplo, tomaremos una esfera de radio R arbitrario, ¿no? Listo, ¿no? R. Entonces vamos a calcular el flujo que pasa por el diferencial de área ubicado en este punto. Como veremos, este diferencial de área tiene un vector normal que coincide también con la dirección radial. Por lo tanto, el diferencial de la intensidad de corriente será igual a ¿qué? J, ¿no? J0 D sobre R exponencial de menos T sobre tau sub R, producto escalar. El diferencial de área vector es ¿qué cosa? R cuadrado seno de teta, diferencial de phi es sub R. Aquí podemos ver el producto escalar entre los vectores radiales. Por lo tanto, el diferencial de intensidad de corriente será igual a ¿qué? A J de R exponencial de menos T sobre tau seno de teta, diferencial de phi. Tenemos que integrar eso sobre las variables teta y phi, ¿no? Que van a formar la superficie de la esfera de radio R, ¿no? Entonces, de 0 a pi, de 0 a 2 pi. Este resultado ya es conocido, lo tenemos muchas veces, es 4 pi. Por lo tanto, la intensidad de corriente, que dependerá de R y de T, será igual a 4 pi J0 de R exponencial de menos T sobre tau. Listo. Ahora vamos a calcular en el paso 2 la densidad de carga. Rho. Esto lo calcularemos vía la ecuación de continuidad. ¿No? Entonces, este J es la componente radial. Por lo tanto, en coordenadas esféricas, ¿no? La divergencia simplemente queda lo siguiente: 1 sobre R cuadrado es derivada con respecto a R de R cuadrado por J de R. Escribiendo esto, ¿no? Tenemos que la divergencia de la densidad de corriente será igual a ¿qué? R cuadrado por JR nos deja ¿qué cosa? 1 sobre R cuadrado derivada con respecto a R de J0 de R a la menos
t sobre tau. Entonces esto queda simplemente lo siguiente, ¿no? La derivada cancela este r y quedaría 1 sobre r cuadrado j0 de e a la menos t sobre tau. Y esto es igual a menos la derivada parcial de ρ con respecto al tiempo. Por lo tanto, ρ va a ser igual a ¿qué? A r de t va a ser igual a menos la integral de 1 sobre r cuadrado j0 de e menos t sobre tau, diferencial de tiempo, más una función que depende de r. Al integrar esto, obtenemos lo siguiente, ¿no? Será ¿qué cosa? T j0 sobre r cuadrado exponencial de menos tau sobre t más f de r. Ahora, el problema indica ¿qué cosa? Que cuando el tiempo tiende a infinito, la densidad va a tender a 0. Cuando esto lo reemplacemos en expresión, tenemos e a la menos infinito, será 0, ¿no? Entonces, ¿no? La densidad ρ en r infinito será igual a 0 y será igual a f de r. Por lo tanto, esta función f de r es igual a 0. De modo que ρ de rt es igual a t tau sobre r cuadrado j0 de e a la menos tau sobre t. Listo, hemos calculado la densidad de corriente. Por último, recordemos que la relación entre la densidad J de corriente y la densidad de carga, ¿no? Rho con la velocidad es la siguiente. Muy bien, entonces aquí simplemente veamos, ¿no? Que J expresado aquí ya tiene adentro esta expresión, ¿no? J será igual a ¿qué? A ρ tau sobre r cuadrado j0 de e menos elevado a la t sobre tau por r sobre tau es sub de r. Por lo tanto, la expresión que tenemos aquí sobrante será la velocidad, ¿no? La velocidad depende de r también. Será r sobre tau es sub de r. Con esto finalizamos el problema.